¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a esta clase en la cual estaremos abordando algunas preguntas respecto al examen Ceneval, EGEL Plus para Psicología. Esto para aquellos interesados o interesadas que deseen titularse por este medio. Estaremos abordando algunas preguntas con la temática del código ético del psicólogo. Vamos a revisar algunas preguntas, algunos reactivos muy similares al examen EGEL Plus, y a su vez estaremos repasando algunos artículos del código ético del psicólogo. Cabe hacer una aclaración o una mención, un comentario, en donde en la experiencia personal, en los cursos que he estado dando en los últimos años, en los últimos meses, me he encontrado que los egresados de la carrera en psicología, no todos, más me he encontrado que algunos desconocen totalmente el hecho de la existencia de este código. Esta intención o la intención de este video es precisamente apoyarte en el sentido de aquellas preguntas o aquellos reactivos que tienen esta orientación ética. Por tanto, vamos primero a revisar algunos contenidos referente al código ético, en donde vamos a encontrarnos que este código se divide en 4 partes, en donde la primera parte nos dice que va a abordar temas como bases generales de los límites de una investigación, los límites de un psicólogo, de las sanciones, principios básicos que rigen el comportamiento de los psicólogos, entre otros. La segunda parte nos va a hablar o va a abordar acerca de las normas de conducta, como por ejemplo la calidad del trabajo que desempeña el psicólogo, la competencia y honestidad por parte del psicólogo, la calidad de la valoración y o evolución psicológica, la calidad de las intervenciones psicológicas, así como la calidad de la enseñanza, supervisión e investigación. En el capítulo 3 nos encontramos con el tema de los resultados del trabajo del psicólogo, en donde abordan el artículo 61, la comunicación de los resultados. Aquí va a hablar sobre la forma correcta de integrar la información y sobre todo cuando se la pasamos a terceros. Y el artículo 64 nos habla sobre la confidencialidad de los resultados, que es un tema muy importante y en donde por parte de EGEL Plus en psicología algunas preguntas tienen precisamente esta orientación sobre cómo resguardamos los resultados, pero sobre todo la información personal de parte de los pacientes o los candidatos, si es el caso de recursos humanos. Y por último, el capítulo 4 va a abordar temas sobre las relaciones que establece el psicólogo. Aquí entra en las relaciones que un psicólogo puede tener si se desempeña en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación o incluso en el ámbito administrativo por parte de recursos humanos en cuanto a relación recursos humanos y empleados, o también la relación que establece alumno-maestro y también la relación que existe cuando trabajamos en una investigación con los sujetos que estamos investigando. ¿Sale? Entonces, también el examen tiene un tanto carga respecto a este tema y nos dice que también aborda sobre las relaciones duales o múltiples. Aquí hace mención y también una posible duda o incluso un mito sobre si los psicólogos podemos dar o brindar terapia psicológica a un familiar, puede ser un hermano, papá, mamá, primo, tío o tía. Y precisamente este artículo nos dice que no es posible brindar un apoyo psicológico a personas allegadas como en este caso la familia. También nos habla sobre esa relación económica, también nos habla sobre las relaciones con colegas y otros compañeros o de otras áreas o carreras. Esto, por ejemplo, si nos desempeñamos incluso en hospitales, si nos desempeñamos puede ser en el ámbito de la seguridad, y también nos habla sobre la terminación de las relaciones, en qué momento es viable terminar una relación alumno-maestro, una relación entre investigador e investigado y también el término de relación, como lo comentamos, entre recursos humanos y trabajadores o empleados.
También nos habla o toca otra vez el tema de la confidencialidad, la relación con la sociedad y la humanidad. Aquí también hago una mención, no precisamente en este artículo sobre la relación con la sociedad, pero sí hace mucha mención también sobre los pueblos indígenas en México, sobre cómo se pueden abordar, digamos, investigaciones dentro de este campo, así como los datos que se brindan o que no se pueden brindar, y sobre todo también se hace mucho hincapié sobre la forma en que comunicamos o nos comunicamos con estas personas o con los pueblos indígenas debido precisamente al lenguaje o incluso las costumbres que tenemos, digamos, quienes vivimos en la ciudad, a quienes viven en comunidades o pueblos indígenas, ¿sale? Cabe mencionar que incluso la Constitución mexicana, así como los derechos humanos, hablan sobre la protección precisamente de estos pueblos, ¿sale? Entonces, dicho esto, vamos a abordar el primer caso, la primera pregunta que nos ofrece este texto, y nos dice el primer reactivo: una niña de 9 años es llevada a consulta psicológica por su madre, ya que la maestra de la escuela se lo exigió para poder aceptarla en clases. Se reportan algunos problemas de aprendizaje en la menor. Durante la valoración y entrevistas con la infante, el psicólogo descubre que hay señales de maltrato infantil efectuado por la misma madre, especialmente de tipo psicológico. Y la pregunta que nos arroja nos dice: en el caso anterior, el psicólogo que atiende a la niña, ¿qué tendría que hacer éticamente para apoyar a esta familia? Y nos arroja como opciones de respuesta: avisar inmediatamente a las autoridades de esta situación, exigir y supervisar a la madre sobre el buen trato a la niña, opción C, canalizar al terapeuta familiar y trabajar en conjunto, y por último, opción D, alejar inmediatamente a la niña de sus padres legalmente. Al menos esta opción no la podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Me atrevo a decir por qué. Porque si nos enfocamos o vemos o visualizamos otras carreras, como es el caso de trabajo social tiene la capacidad precisamente y la competencia para intervenir legalmente en una situación del tipo. Nosotros psicólogos tampoco podemos avisar inmediatamente a las autoridades de esta situación, porque estamos hablando precisamente de un tipo, bueno, es un maltrato de tipo psicológico. No menciona que hay un maltrato físico, en donde cabe también hacer una mención que cuando un infante presenta marcas sobre maltrato físico, como moretones, posibles hematomas, entre otras cosas, aquí sí podemos dar un aviso a alguna autoridad, pero más bien, como el caso nos presenta que el maltrato infantil por parte de la madre hacia el infante es de tipo psicológico. Y además un tip, nos dice la pregunta: ¿qué tendría que hacer éticamente para apoyar a esta familia? Dice apoyar a la familia. Un apoyo no sería exigirle y supervisar a la madre sobre el buen trato de la niña. La mejor opción, o éticamente lo que un psicólogo se espera que actúe, es canalizar al terapeuta familiar y trabajar en conjunto, ¿sale? ¿Esto por qué o para qué? Para ver precisamente la relación que existe entre madre e hija, pero hay que tomar en cuenta la figura paterna, a su vez la relación que tiene sobre los posibles hermanos o hermanas que tenga la infante, y por tanto se va a trabajar en conjunto, sí, el terapeuta familiar con el psicólogo que nos plantea el caso, pero éticamente sería la mejor opción o el mejor resultado por parte de un psicólogo, que es canalizar al terapeuta familiar y trabajar en conjunto, ¿sale? Siguiente pregunta número 2, nos menciona: tomando en cuenta el código ético del psicólogo, también te hago una aclaración, muchas de las preguntas tú vas a identificar cuando hacen alusión al código ético, porque explícitamente te lo van a colocar. Entonces, otra vez nos dice la pregunta 2: tomando en cuenta el código ético del psicólogo, seleccione las medidas y restricciones éticas, ojo,
las medidas y restricciones éticas que se deben tomar en cuenta al realizar una investigación o aplicación de algún instrumento de intervención. Nos dice, nos marca los pasos. Bueno, el paso número 1 nos dice evitar utilizar claves o seudónimos para referir a los participantes. Describir con precisión el proceder de la investigación a los participantes. Compartir con otros investigadores los datos obtenidos en la investigación. Esto no lo podemos hacer salvo que la situación del caso de la paciente lo demande o lo exija. Lo hacemos, pero con las debidas precauciones. Precauciones me refiero sobre guardar la confidencialidad del paciente o de la paciente, ya que si, por ejemplo, yo no cambié su nombre o no le coloqué alguna clave o seudónimo, puede que revele yo la identidad de él o la paciente, y por tanto eso es una práctica antiética, ¿sale? Siempre de los siempre vamos a resguardar los datos confidenciales de los candidatos, las pacientes, los pacientes o los alumnos, si es el caso de los docentes, ¿sale? Entonces, este punto número 1, el punto número 4 nos dice evitar dar a conocer la identidad de los participantes. Punto número 5, asumir la responsabilidad de la valoración y la interpretación de los datos obtenidos. Y por último, desglosar los datos identitarios de los participantes al hacer públicos los resultados. Antes de responder esta pregunta, vamos a revisar algunos artículos que van a hablar precisamente sobre esta temática. Vamos a revisar dentro del apartado número 2, que habla sobre la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo. Y vamos a basarnos ahorita únicamente en los artículos 13 y 14. Pero ojo, voy a abordar un tema que viene en una pregunta después, en donde habla precisamente sobre las comunidades indígenas. El artículo 13 nos dice: el psicólogo que ofrece servicios a los pueblos indígenas de México respeta sus derechos, se mantiene alerta en todo momento de posibles diferencias culturales, lo que mencionamos hace un momento, sobre el lenguaje, costumbres, tradiciones, entre otros elementos, con respecto a la suya propia, y realiza todo lo que está a su alcance para educarse, comprender, interpretar y hacer recomendaciones en consideración a este contexto cultural. Por su parte, el artículo 14 nos dice que el psicólogo que ofrece servicios a los pueblos indígenas de México se mantiene alerta a prejuicios y malinterpretaciones dadas por diferencias en idioma, cultura, y se considera, al emitir sus juicios, las limitaciones derivadas del empleo de traductores y otros terceros cuando es el caso. Deja saber a las personas usuarias de sus servicios los límites a la confidencialidad en tales circunstancias. Sale esta información, o al menos estos dos artículos, nos van a servir para una o dos preguntas posteriores. Pero vamos a irnos a los artículos 61, donde precisamente habla sobre la confidencialidad de los resultados. Y vamos a abordar este artículo número 61, que nos dice: el psicólogo mantiene la confidencialidad debida al crear, almacenar, recuperar, transferir y eliminar los registros y expedientes bajo su control, ya sean estos escritos, automatizados o en cualquier otra forma. El psicólogo mantiene y elimina sus registros con apego a la ley y de manera que permita el cumplimiento de los requisitos del presente código ético. El psicólogo está obligado a tomar las medidas pertinentes para proteger sus registros electrónicos de cualquier forma de incursión por parte de extraños. Esto para evitar que se fugue la información y se haga un mal uso de estos datos. El psicólogo que actúa como perito, por la naturaleza de su rol como auxiliar de la justicia, no está obligado a mantener la confidencialidad de los resultados de sus valoraciones ante el juez o autoridad a quien debe informar de tales resultados. Aquí, si nos fijamos, se hace una excepción
en este campo o en este ámbito judicial sobre la revelación de datos de pacientes respecto a una autoridad, o aquí como nos dice el caso de un juez. Sale, vamos a irnos ahora a los siguientes artículos. Esto para ahorita contestar la pregunta que estamos tomando en cuenta, a su vez de otras dos preguntas. Vamos a irnos hasta la página número 40. Aquí nos habla sobre el término de las relaciones, como mencionamos hace un momento, en qué momento es sano, es viable dar por terminada una relación de terapia o incluso en el ámbito educativo o laboral. Vamos ahora igual a abordar el artículo 132 dentro de la confidencialidad que mantenemos respecto a pacientes. Nos dice del artículo 132 que el psicólogo tiene la ubicación básica de respetar los derechos a la confidencialidad de aquellos con quienes trabaja o le consultan, reconociendo que la confidencialidad puede establecerse por ley, por reglas de una institución o por relaciones científicas, y toma las precauciones razonables para tal efecto. Siguiente, artículo 133 nos dice: con el fin de minimizar intrusiones en la privacidad, el psicólogo solo incluye en sus informes escritos u orales, consultorías o asesorías y similares, aquella información pertinente al propósito de dicha comunicación. Estamos revisando algunos artículos y también nos dice el artículo 136 que esto te lo hacen o te lo preguntan incluso de forma indirecta en el examen sobre cuando hacemos una investigación. Nos dice, por ejemplo, el artículo 136, que el psicólogo informa a los participantes en una investigación acerca de la posibilidad de compartir o usar subsecuentemente los datos de investigación identificables personalmente o de usos futuros no previstos. Esto lo menciono porque muchas veces cuando vamos incluso a dar una conferencia, muchas veces, hablo desde mi experiencia como docente, incluso me atrevo a hablar por algunos otros colegas docentes, en donde usamos, digamos, como ejemplo en una clase, quizá la experiencia que tuvimos con algún otro alumno, la experiencia que tuvimos con algún paciente, la experiencia que tuvimos con algún candidato, más nunca revelamos su identidad, ni tampoco caemos en el morbo. Simplemente se usa como referencia quizá algún dato en el cual yo en clase me acordé sobre un tema que estaba abordando con un paciente, de un tema que estaba abordando con un alumno, y que me sirve como elemento para ejemplificar el tema de alguna clase, pero insisto, nunca revelo la información de esos alumnos, pacientes o candidatos, ¿sale? Pero aquí nos hace mención sobre la información que tenemos que brindarle precisamente a esos participantes. Igual, el artículo 137 nos dice que el psicólogo puede mostrar información confidencial siempre y cuando cuente con el consentimiento por escrito de la o el paciente, la o el cliente individual u organización o de otra persona legalmente autorizada en representación de la paciente o el paciente, la cliente o el cliente, a menos que esté prohibido por la ley. Y vamos a basarnos, vamos a irnos a estos últimos artículos. Hago esto para tener esta información teórica, para ahorita pasar a responder los siguientes reactivos que nos hacen falta. El artículo 145, que está dentro del tema o del segmento relación con la sociedad y la humanidad. El psicólogo no solicita testimonios de clientes o pacientes actualmente en psicoterapia u otras personas que, dadas sus circunstancias particulares, sean vulnerables a una influencia indebida. Ahorita nos pasamos a otros artículos.
más vamos a irnos a este reactivo, a esta pregunta que estábamos abordando. Entonces, perdón, vamos a revisar otra vez el texto, la pregunta que nos dice la pregunta 2. Tomando en cuenta el código ético del psicólogo, seleccione las medidas y restricciones éticas que se deben tomar en cuenta al realizar una investigación o aplicación de algún instrumento de intervención. Vamos a dejar como respuesta la opción C, en donde tenemos que informar precisamente a los pacientes, a los investigados, describir con precisión el proceder de la investigación de los participantes. Eso lo tenemos que informar. Tenemos que evitar dar a conocer la identidad de los participantes, salvo que por escrito ellos nos autoricen a hacer uso de la información con la cual se estuvo trabajando en investigación o en psicoterapia. Y también nosotros tenemos la obligación de asumir la responsabilidad de la valoración y la interpretación de los datos obtenidos. ¿Sale? Por tanto, y por ello, mi respuesta correcta es la opción C. Yo no puedo, como comentamos hace un momento, compartir con otros investigadores los datos obtenidos en la investigación, salvo la situación o contexto me lo demande o me lo solicite. Nos brincamos, nos pasamos a la siguiente pregunta número 3. ¿Qué nos dice? En los códigos éticos existentes se muestra un valor que se define como la capacidad de comprender a los demás. Ojo, la capacidad de comprender a los demás, así como la promoción y protección de la dignidad y los derechos de la persona. Quizá aquí o a veces en clase se van a confundir que cuando dice comprender a los demás pensamos automáticamente en la empatía, pero vamos a ver que no es esa palabra y por tanto tampoco aparece en la opción de respuesta. Vamos a ver qué nos da como opción de respuesta la pregunta 3. Nos dice señala el valor correspondiente. Opción A, la responsabilidad. La opción B, relaciones entre los psicólogos. C, respeto o de la capacidad ya profesional de una persona. Pero ojo, nos dice la pregunta. En los códigos éticos existentes se muestra un valor que se define como la capacidad de comprender a los demás, pero aquí está lo importante, la promoción y protección de la dignidad y los derechos de la persona. Si yo digo que vamos a descartar la opción A, la responsabilidad, no se puede entender como la promoción y la protección de la dignidad y los derechos de la persona. Tampoco se puede definir la responsabilidad como la capacidad de comprender a los demás. Existencialmente, de hecho, la libertad se define como responsabilidad. Sí, eres libre de decir, hacer lo que alguien desea, pero a la vez que eres libre, eres responsable de esos actos o de la consecuencia de los actos, de las conductas, dichos, que la persona lleve a cabo. ¿Sale? Entonces, por eso descartamos la opción A. Tampoco se puede tomar como un valor las relaciones entre profesionistas. Una relación entre profesional no se entiende como la capacidad de comprender a los demás, ni como la promoción y protección de la dignidad y los derechos de la persona. Por eso descartamos también la opción B. De igual forma, la opción D, no se puede definir la capacidad profesional como la capacidad de comprender a los demás. Eso indirectamente se lleva a cabo, digamos. Pero el valor precisamente que puede encajar dentro de esta descripción es el respeto. Y la opción C, en este caso, va a ser mi respuesta correcta. ¿Sale? Vamos a marcarla aquí con otro color. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Ya casi terminamos. Pregunta 4. Para su proyecto de tercer año,
perdón, esta pregunta nos la vamos a brincar. Nos dice la pregunta 5, en un juicio de divorcio, el psicólogo actuando a favor del esposo, ojo, el psicólogo actuando a favor del esposo, eso éticamente no se debe hacer. No vamos a actuar en favor de una otra persona, ni mucho menos si hay un soborno de por medio o algún otro elemento que altere precisamente el trabajo que se lleva a cabo. Entonces otra vez nos dice la pregunta 5. En un juicio de divorcio, el psicólogo, actuando a favor del esposo, obtuvo conclusiones imposibles dadas las pruebas que aplicó. Obtuvo conclusiones imposibles dadas las pruebas que aplicó. Y que declaraban a la esposa incompetente. Aquí nos dice que sí, meramente el psicólogo actuó a favor del esposo. Que declaran a la esposa incompetente para hacerse cargo de los hijos de ambos. Desde la aplicación de esas pruebas no es posible concluir lo que se concluyó. Y nos dice las opciones. Señale cuál es la implicación ética involucrada en este caso. La opción A, un problema de relaciones duales. Esto pues por ende lo sabemos que hay un problema, hay un divorcio quizá, hay un divorcio, quizá hay un problema de por qué el esposo convenció al psicólogo para que actuara en favor de y se puede sobreentender que hay un problema en la relación dual entre esposo y la esposa o exesposa, ¿sale? Entonces, por ello descartamos la opción A, esta opción la vamos a descartar. La opción B dice, sí implica un problema de competencia profesional. Eso me suena a una tentativa respuesta porque está haciendo malas prácticas el psicólogo. La opción C nos dice, sí, la implicación se debe a un problema de valoración psicológica. El caso nos dice que el psicólogo, digamos, manipuló la prueba para que esta prueba actuara en favor del esposo. ¿Sale? Y por último, la opción D, sí está implicado un problema de relaciones económicas. No nos habla, ni siquiera nos menciona el texto del caso si hay una implicación directa o indirecta sobre la economía. Sí se implica un problema de valoración psicológica, más bien pues es un problema de competencia ya profesional por parte del psicólogo. ¿Sale? Y pues vemos las consecuencias como mencionamos hace un momento. Él es libre, ¿no? Él es libre de hacerlo lo que sea, pero aquí están las consecuencias de una mala práctica o un mal psicólogo que no hace debidamente la labor, según el caso que nos acaba de plasmar. ¿Sale? Entonces, insisto, la opción B va a ser nuestra respuesta correcta. Siguiente pregunta número 6, y con esta concluimos. Nos dice, una psicóloga acude periódicamente a una comunidad donde atiende a toda clase de problemas entre la población. Como hablan un idioma indígena, aquí está la pregunta sobre por qué leímos hace un momento artículos referentes a la comunidad indígena, o a las comunidades indígenas, perdón. Dice, como hablan un idioma indígena, se apoya de una persona de la misma comunidad como traductora. Sin embargo, recientemente se ha sabido que esta persona usa su posición para intrigar y divulgar información que se expone a las sesiones terapéuticas. Aquí está el dato que nos interesa. Dice, sin embargo, recientemente se ha sabido que esta persona usa su posición, aquí estamos hablando del abuso, digamos, de autoridad por parte de la investigadora. Esta persona usa su posición para intrigar y divulgar información. Aquí ya vimos que esto no lo hacemos por ningún motivo, salvo la circunstancia, contexto me lo demande. Divulgar información que se expone en las sesiones terapéuticas. Aquí encontramos la característica principal de la pregunta. Entonces nos dice la implicación ética presente en este caso es que la divulgación de información confidencial, la falta de consentimiento informado, más bien aquí cuando hacemos una investigación se les informa a los colaboradores sobre el proceso que se llevará a cabo
incluso sobre las consecuencias o posibles efectos secundarios si tratamos incluso un fármaco que se debe llevar a cabo en la investigación. Entonces, esto es por default, esto lo tenemos que decir desde que establecemos esta relación en donde se va a llevar a cabo la investigación. Opción C, que la terapeuta establezca relaciones con personas de la comunidad. Y por último, la opción D, que se utilicen los mismos procedimientos terapéuticos que se utilizan en la población no indígena. Vamos a dejar como opción correcta la opción A, la divulgación de información confidencial. ¿Sale? Insisto, eso no lo podemos hacer salvo esté por escrito y me lo autorice la candidata, el candidato, la paciente, el paciente, el colaborador, etcétera. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este video explicativo y si estás interesado en tomar un curso, los cursos son tanto presenciales como virtuales. La información la puedes obtener a través de este número y se despide de ti el profesor Fernando Johnston. Soy el encargado de este curso, soy yo quien lo imparte y nos estaremos viendo en próximos videos, quizá en próximas clases, futuras clases, y que tengas un excelente día. Hasta luego.